Amigos, vamos a ver cómo podemos hacer un 90 de un tubo de PVC, que lo podemos hacer con esta herramienta que se llama heat gun, o sea, no sé, una pistola de calentar. Puede hacer con cualquier cosa que caliente, candela, lo que sea. Ok amigos, ya el tubo está caliente. Ya está caliente el tubo. Vamos ahora a hacerle el 90. Quito mi cartoncito. Y aquí ya tengo marcado 90 grados. Lo doblamos. Así. Ahí. Estos 90 vienen de fábrica a una medida exacta. La ventaja de calentar y hacerlo es que podemos eliminar muchos pedacitos de esto y aprovechar las distancias sin tener que usar porque cuando usamos uno de estos tenemos que poner un coupling a cada lado. Ahora, para andar un poquito más rápido, mojamos un trapito, lo que sea, con agua normal, no tiene que ser agua fría, para que se enfríe rápido. Y ya tenemos nuestro 90 listo para usarlo. Bien, queridos amigos de la consulta eléctrica, estamos aquí hoy frente al panel porque queremos correr una tubería plástica o PVC, como se dice aquí en Estados Unidos, para correr unos circuitos eléctricos dentro de la casa, que es donde está la consulta eléctrica, y para usarlo para las instalaciones que vamos a ir explicando en este canal. Quiero primeramente mostrar los materiales que vamos a usar aquí en esta pequeña instalación de la tubería. Aquí tenemos un 90, un conector que va a ir a la parte de abajo del panel, un coupling para ahorita dos tuberías, un LV o LB y este que es el que va a atravesar la pared. Para eso usamos cemento que es para unir tuberías plásticas. Aquí tenemos varios tipos de cemento. Estos dos específicamente se usan más para tuberías, estos dos se usan más para tuberías de agua, y este también. Aquí tenemos que lo dice electrical, los hay de diferentes colores. Este es gris, este es transparente y este es transparente, y me gusta más usar el transparente. Entonces vamos a comenzar ya a trabajar en montar la tubería. Muy bien, primeramente los paneles vienen con los huecos ponchados pero no abiertos, hay que abrírselo, vienen de distintas medidas. Vamos a abrir por aquí, quitamos esto, cogemos el conector de PVC con su tuerca, ponemos aquí, lo apretamos, suficiente. Ahora venimos con nuestro 90, el 90 y el cemento. Damos cemento. Y lo colocamos aquí. Luego ponemos el conector al 90 que va a seguir. Le ponemos el coupling. Para que quede fijo. Luego cemento también a este. Lo colocamos
aquí. Luego tomamos el LV que va a ir aquí para poder entrar a la casa con este tubito que va a atravesar la pared. Ponemos aquí, que es el que va a entrar a la pared. Aquí este LV tiene una tapa con el objetivo de, como no es un 90, poder sacar los cables y volver a meterlos para adentro. Seguimos con el mismo proceso, ponemos cemento aquí, un poquito aquí, ponemos el LV a través de la pared y colocamos el 90 aquí. Luego, para que la tubería no se mueva, le ponemos uno de estos straps que se llaman, o para sujetarlo. Los hay de 2 huecos y los hay de 1. En este caso le voy a poner de 1. Bien amigos, ya hemos puesto el strap. Usé esta barrena de concreto, que a ver que es diferente a la de metal y otras barrenas, porque la pared por fuera es de cemento y la barrena de metal no se puede usar no se debe usar para romper cemento. Usé esta barrena para romper el cemento porque detrás hay madera, en el caso de esta pared. En el caso que la pared fuera concreto completamente, se usaría un tornillo de estos. Son azules, que son exclusivamente para poner en concreto. En este caso, como tenemos madera atrás, vamos a usar un tornillito normal para madera. Y para eso, pues bueno, vamos a utilizar el otro taladro. Aquí vamos, ponemos el tornillo y abrir el huequito. Y listo, tenemos la tubería completa para correr los circuitos que tenemos que correr adentro. Ahora vamos a la parte de adentro para que ustedes vean cómo se pone la caja en el interior. Bien amigos, ya estamos en el interior. Tenemos el tubo que viene de afuera, el conector de PVC, la tuerca. Lo ponemos detrás de la caja. Apretamos. Tomamos el PVC o el cemento para los plásticos y lo ponemos aquí en la tubería. Suficiente. Venimos con nuestra caja. Pero que muy bien, ya tenemos la caja puesta en la tubería plástica. Ahora solo es fijarla. 2 tornillos, las cajas traen sus huecos ya de factoría, de fábrica, por todo alrededor y por la parte del fondo. Listo, ya tenemos la tubería. Ahora vamos a correr los circuitos eléctricos y instalarlos con los breakers en el panel. Bien amigos, ahora vamos a correr los circuitos eléctricos que van a ir desde aquí del panel a través de la tubería a la caja interior que está en la casa. Cuando usemos una cantidad de cable que quizás está un poquito apretado por la tubería, podemos usar este lubricante eléctrico para que los cables no se traben, como decimos vulgarmente. Entonces ahora vamos a hacerlo sin el lubricante porque hay suficiente espacio en la tubería. Empezamos por aquí. Vamos a meter la tubería, el cable. Y vemos que ya el cable lo tenemos acá. Sacamos. Y dejamos aquí suficiente para que nos llegue al interior. Y aquí suficiente en el panel, suficiente para
ir hacia adentro. Bien, aquí ahora usamos tape, y ahora usamos tape eléctrico para que no sea un poco fácil. Y vamos hacia el interior. Alambramos hacia el interior. Ya los cables están listos ahí dentro del LV. De la imagen, cuando estaba explicando los materiales, no se vio muy bien lo del LV. Este es el LV que se usa cuando no queremos. Porque si aquí usamos un 90, tenemos que romper mucho la pared. Ya con los cables dentro, pues ponemos la tapa del LV. Listo para que no le entre el agua. Bien, ahora vamos a instalar los breakers. Los breakers yo voy a usar de los más grandecitos porque tengo suficiente espacio en el panel. Estos breakers chiquitos los usamos cuando necesitamos hacer espacio en el panel, quitamos los grandes y ponemos chiquitos. Y donde habrían dos grandes, pues caben 4 chiquitos. Por supuesto, donde había uno, caben 2. Muchas personas ponen los breakers primero y el cable después, pero como es un poquito más incómodo cuando son conductores o alambres eléctricos finos, como este número 14, pues yo regularmente lo que hago es que lo pongo el breaker primero y después pongo el breaker en el panel. Cortamos aquí. Ponemos acá. Podemos usar lo mismo, un screwdriver, un destornillador flat o plano como este, o aquí hay cuadraditos así porque los tornillos son de los dos tipos. Apretamos aquí. El breaker está apagado porque tengo corriente en el panel. Enganchamos aquí y hacemos presión hacia adentro. Ok, tenemos el primer breaker puesto. Vamos a poner el segundo. Usamos esto, se llama stripper, que es para pelar cable. Aquí, como ustedes ven, tiene diferentes números. Para cable número 18, 16, 14, 12, 10. Tomamos el otro breakers. Estamos aquí. Ya ustedes vieron que son breakers de 15 amperes. 15 amperes. Porque el cable es número 14. Que el breaker está apagado. Enganchamos atrás primero en esta parte del cable y empujamos hacia adentro. Así. Luego vendremos con la tapa, pero como podemos ver aquí, estos son spacers para tapar los espacios vacíos, como en este ejemplo que no hay breaker puesto ahí. Ahora yo puse 2 breakers nuevos y entonces la tapa no va a entrar porque hay breaker nuevo ocupando esos espacios. Ustedes ven, tengo que quitar este cover y tengo que quitar este también, como ustedes ven. Ahora sí, ya puedo poner la tapa. Pongo la tapa, cierro aquí y luego aquí puedo poner espaciadores como este, pero este es para los anchos. Debemos poner un espaciador para cubrir estos huecos que sea chiquito, el tamaño de los breakers chiquitos. Bueno amigos, ya de antemano puse aisladores al final de los cables allá adentro de la casa. Ahora vamos a encender los breakers, 1 y el 2.
cerramos el panel y estamos listos para ir a la parte de adentro. Bueno, amigos de la consulta eléctrica, ya estamos en la parte de adentro de la casa. Ahora vamos a comprobar si tenemos los cables vivos, están vivos. Para eso usamos este instrumentico que es para, si está en rojo, para medir voltaje de 70 a 1000 voltios. Si está azul es para medir voltajes bajos de 12 a 100 voltios. Como vamos a medir hasta 120, vamos a dejarlo en la parte roja. Y vamos a ver el rojo. Cuando suena así y esto se pone rojo, quiere decir que está vivo. Ahora vamos a ver el negro. Muy bien. Ahora vamos a comprobar que es verdad que tenemos entre el neutro y el rojo 120 volts, entre el negro y el neutro 120 volts y entre el negro y el rojo 240 voltios. Para eso no se debe nunca trabajar con la corriente puesta, pero en este caso de comprobación yo lo voy a hacer. El que no tenga experiencia no lo debe hacer. Primero vamos a pegar un poquito este cable y en el instrumento vamos a poner este cable aquí en el neutro. Luego tomamos el otro cable y vamos a probar primeramente el cable negro, que como dijimos tiene corriente. Yo soy electricista licenciado, no hagan esto con la corriente puesta. Primero instalen, pongan la corriente de nuevo y miren el instrumento. Venimos, buscamos este y lo ponemos en el otro cable. Ponemos el equipo en voltaje de corriente alterna. Bien, como han visto, he puesto tape en los caimanes que muerden los cables para evitar un cortocircuito y que el breaker se me dispare, para mostrarle a ustedes más cerca en la cámara que son 120 volts de corriente alterna. Si yo lo quito de aquí, van a ver, está en cero. Voy a conectarlo y ustedes ven que están 121, 22, oscila entre 121, 122 punto algo. Eso es, lo estamos probando el neutro con el negro. Ahora lo vamos a hacer con el rojo. Bien, ya hemos conectado el neutro, ya lo dejamos en el instrumento y hemos cambiado para el rojo. Como ustedes pueden observar, al encender corriente alterna, el equipo nos marca si en esta fase o en este otro vivo, ustedes pueden fijarse que hay un poquito menos de voltaje. En el otro llegaba hasta 122 y algo, en este está llegando máximo a 117.5, lo cual demuestra que en toda la casa, de los equipos que están conectados en esa línea, se está consumiendo más corriente, un poquitico más corriente en la línea negra que en la roja. Y eso después lo explicaremos más adelante en otros videos. Muy bien, vamos a apagar. También les debo decir que este cable verde, que es la tierra, protección, funciona igual que este neutro, pero los circuitos deben ser instalados en el neutro, no en el verde, que repito, en otro video explicaremos por qué. Ahora aquí hemos puesto el instrumento para demostrar que entre el rojo y el negro
tenemos 200, deben haber unos 240 voltios. Ponemos el instrumento aquí, y aquí, como pueden ustedes ver, hay 239.9 volts. Demostrado que, bueno, hicimos bien la instalación. Dicho esto, en esta caja, que lo demostraremos luego, podemos instalar un tomacorriente o un enchufe de 110 volts entre estos dos cables, si es 110, entre estos dos cables, rojo y blanco, o entre estos dos cables, negro y blanco. Pues, si es un solo receptáculo, usamos un solo circuito, estos dos o estos dos. Se pueden poner dos tomacorrientes en la misma caja, inclusive usando este con este para un tomacorriente y este mismo con este para el otro, y tendríamos dos tomacorrientes en diferentes circuitos. Instalaciones de tomacorriente también lo veré más adelante, porque quizás se pregunten, ¿y si pongo un tomacorriente o un enchufe entre estos dos? Será un enchufe de 240 volts, con la diferencia que los enchufes o tomacorrientes de 120 volts, los enchufes de los equipos de 240 no entran en los enchufes de 120 volts, y eso lo veremos más adelante. También aquí en esta caja debemos instalar un tornillo para groundear, o sea, poner a tierra esta caja. Muy bien, vamos a poner un picture ground aquí, o sea, esto viene hecho de fábrica, que se usa para esto mismo, ponerlo aquí. He puesto aquí, estamos apretando ese tornillo. Y una vez apretado, estos dos cables, el que viene del panel y este, pues se ponen juntos. Este cable no tiene corriente. Y entonces, como aquí después quizás podamos instalar un enchufe o tomacorriente o lo que sea que se vaya a instalar en el caso de las luces. Las luces, siempre en estas cajas vamos a poner ese tornillo que es muy importante. Hay quien no le da mucha importancia, pero más adelante explicaremos la importancia de este cablecito verde. Bien, estos wire nolos, hay diferentes tipos, como por ejemplo estos, ¿ves? Diferentes tipos, y lo usamos en dependencia del número del alambre con el que estemos trabajando y de cuántos alambres pongamos. Mientras más alambre pongamos, por ejemplo, habría que cambiar para el rojo, porque es más. Y si hay más, pues entonces uno más grande, y así sucesivamente.